Bueno, buenas tardes chicos. En primer lugar quiero agradecer la oportunidad que me dio el Gremio de Empleados del Poder Judicial para participar en este curso de capacitación que se está dictando para los que quieren ingresar al Poder Judicial, y me da mucho gusto hacerlo y poder colaborar desde este punto de vista, porque al Poder Judicial lo integramos todos empezamos igual que ustedes, y es tan importante los buenos y malos ejemplos que tengamos en toda nuestra carrera. Desde la primera experiencia que tengamos de ingreso, es bueno que tengan una buena bienvenida y una ayuda, porque somos todos una gran familia y en nuestra capacitación se basa la calidad del servicio de justicia. Así que bueno, en lo que les sea necesario interrumpirme para hacerme alguna consulta, les hago en esta clase, según el temario que ustedes tienen propuesto en la acordada de convocatoria del concurso, vamos a tratar de abordar el acceso a la justicia en el régimen de la provincia de Córdoba, tanto en lo que es el sistema subjetivo, que es el de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley 7982, y el sistema subjetivo objetivo, que está regulado con el beneficio de litigar sin gastos en nuestra provincia. Les traje una experiencia de investigación del Centro Núñez, que es la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de la provincia, para que vean que la investigación tiene sus impactos en las modificaciones legislativas y en la práctica de todos los días. Vamos a comenzar por los fundamentos que dan marco a este derecho constitucional de acceso a la justicia, porque la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y el beneficio de litigar sin gastos no son más que instrumentos para poder llevarlo a la práctica, al derecho de acceso a la justicia. Hay principios constitucionales y convencionales del derecho internacional que le dan basamento, porque a nivel constitucional se podría decir que sería inconstitucional que las personas que no tienen recursos económicos suficientes no pudieran recurrir a la justicia porque no les alcanzan los ingresos para los gastos iniciales del juicio o para los honorarios a los abogados, en tanto y en cuanto tenemos regulado desde el preámbulo de la Constitución, desde el mandato de afianzar la justicia, lo tenemos enmarcado allí. También el régimen republicano que sostiene nuestra Constitución prevé la organización de justicia y el acceso a la justicia de todos los nacionales. También tiene base y fundamento en el principio de igualdad, que está en el artículo 16 de la Constitución, y el derecho de defensa en juicio, que está en el artículo 18. Bueno, por mencionarles, en el Pacto de San José de Costa Rica, que se ratificó por la Ley 23054, una de las declaraciones es la Declaración de Derechos y Garantías Judiciales, independientemente del arancel que haya que abonar en un juicio civil de contenido económico, como para mencionarles un instrumento internacional que tiene, por la reforma constitucional del 94, ya tiene jerarquía constitucional. A nivel provincial, que también se los remarcan mucho en el temario de convocatoria, el artículo 49 de la Constitución de la provincia de Córdoba prevé que en ningún caso puede resultar limitado el acceso a la justicia por falta de medios económicos. Y a estos efectos, la ley va a establecer un sistema de asistencia jurídica gratuita a ese fin. Dentro de las declaraciones y garantías que hay en la Constitución de Córdoba, el artículo 19, en su inciso 9º, prevé el derecho a acceder a la jurisdicción y la defensa de los derechos, la gratuidad para la promoción de las actuaciones administrativas o judiciales que tengan que ver con reclamos de naturaleza laboral, previsional, es decir, para el acceso a la jubilación o gremial. Eso está contenido en el artículo 23, inciso 10º, y como una garantía, dentro del título de garantías, está el de asegurar la asistencia jurídica a quienes se encuentran en especial situación de indefensión o menesterosidad. No hace falta que utilicen ese vocabulario difícil de pronunciar. Pero lo que está claro es que en nuestra Constitución también está este mandato, y por lo cual la provincia tuvo que implementar este sistema que vamos a desarrollar hoy. Otro elemento, si a alguno de ustedes cuando ingresa al Poder Judicial le toca desempeñarse en una asesoría letrada, en la capital están todas especializadas por fuero, y en el interior los asesores letrados condensan todas las especialidades, civil y comercial, laboral, penal. Después lo vamos a desarrollar un poquito más.
pero los asesores se valen mucho de las 100 reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia nacieron en una cumbre judicial, una reunión de jueces y funcionarios iberoamericana, en donde se establecieron estas reglas y se tuvo como, digamos, el objetivo de las reglas son específicas sobre el acceso a la justicia de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Se dejó establecido conceptualmente que están en condición de vulnerabilidad, son causales de vulnerabilidad, las más comunes en Latinoamérica son la pobreza, la pertenencia a un grupo étnico, racial minoritario, las personas, bueno, digamos, las personas inmigrantes, el desplazamiento interno y el género, digamos, ser mujer era una condición y una causal de vulnerabilidad. Entonces, en esta convención, en esta cumbre, se encargaron de fijar 100 reglas para favorecer el acceso a la justicia. Los asesores letrados se valen mucho de estas reglas para fundar sus dictámenes y es un instrumento muy importante, convencional, que da base a este sistema de asistencia jurídica gratuita. Quería que lo tuvieran en cuenta, no necesariamente que lo agoten. Vamos a comenzar por desarrollar, conforme el orden del temario, el régimen subjetivo, que es el de que fija la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que es la número 7982. La Ley 7982 es una ley bastante, bueno, no tan antigua, pero no es nueva, es de 1991 y ha tenido modificaciones. Ustedes tienen que tener en cuenta que su articulado es breve, no tiene muchas dificultades en su interpretación y por eso voy a dedicar más tiempo al desarrollo del beneficio, pero nos vamos a detener un momentito en lo que es este sistema, sobre todo para poder compararlo con el régimen del beneficio. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita está prevista. La ley comienza describiendo quiénes van a ser los operadores profesionales que se van a encargar de poner en vigencia este régimen de acceso a la justicia y de asistencia jurídica gratuita. En primer lugar, vale decir que no son los asesores letrados los únicos que tienen a su cargo esta función. En primer lugar, el Estado, a través de la Mesa de Atención Permanente, hay muchos organismos administrativos, empezando por ejemplo por los CPC, que tienen, creo que se llaman ojos, las dependencias de los CPC, en donde las personas particulares acceden y piden información acerca de trámites, ya sea administrativos, para saber cómo inscribir algún trámite ante el registro civil. Esa función de asesoramiento también está prevista en el marco de esta ley de asistencia gratuita. Y el Estado la cumple a través de mesas de atención permanente. En tribunales, en el Poder Judicial, también hay mesas de atención permanente, que son la primera cara visible que tiene el justiciable, la persona que va a tribunales, aunque más no sea para saber cómo llegar a la audiencia a la que ha sido citado un testigo, por ejemplo. Entonces ellos cumplen una función y es una forma de ejemplificarles. Cuando empiecen a leer la ley se van a encontrar con que el Estado, a través de las mesas, ya la brinda. Y sobre todo la función primordial la cumplimentan los asesores letrados, el cuerpo de asesores letrados de la provincia, que vamos a desarrollar sus funciones un poquito más adelante. Está previsto para la faz de la justicia de paz vecinal que intervengan en el asesoramiento gratuito también los profesionales matriculados en los colegios de abogados. Los colegios de abogados deberían poder prestar esta función de asesoramiento en las causas de la justicia de paz vecinal. Ustedes me van a decir, ¿qué es eso? Es normal de que les suene desconocido porque eso no está reglamentado todavía. No sé si por mucho tiempo, porque en el mes de diciembre pasado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, el ministro Angulo, presentó junto con el gobernador un paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo a la legislatura con el aval del Tribunal Superior de Justicia y la propuesta era que se regule, entre otras cosas, la agilización de los trámites laborales, también se impulsaba la modernización de los procesos y la informatización de las causas para poder acceder de otra forma a la información emanada de los jueces. Y también uno de los puntos era poder reglamentar esta justicia de paz vecinal. Sería una justicia que descomprimiría lo que ahora está tan colapsado y abarrotado los juzgados, sobre todo, bueno, la experiencia no es la que yo conozco, pero muchas veces se pone en marcha el aparato judicial para causas de poca entidad o a lo mejor diferencias entre vecinos
que en las localidades del interior, en donde no existen tribunales, la intervención primordial es la del juez de paz, entonces se podría hacer con el aval y con la participación de los jueces de paz, y podría ser en ese caso importante el rol que desempeñan los colegios de abogados en el asesoramiento de las personas que no pueden acceder a un patrocinio privado por un abogado. Entonces eso, si bien no está reglamentado, hay que prestarle atención porque dentro de poco puede llegar a estarlo. ¿Me entendieron cuál es el supuesto? Los jueces de paz intervendrían en las causas de menor cuantía o, por ejemplo, los reclamos que tengan que ver con defensa del consumidor o las diferencias entre vecinos, y eso descomprimiría la competencia de los juzgados, por ejemplo, civiles de la capital y del interior también. Es un sistema este que les estoy describiendo mixto parcial. Mixto porque interviene tanto entidades administrativas como judiciales, e intervienen el cuerpo de asesores letrados, que son empleados del Poder Judicial, y también está prevista que la lleve a cabo profesionales en actividad privada, porque son matriculados en los colegios de abogados. Por eso es mixto y es parcial, porque todavía tampoco no se prevé que la presten los abogados, salvo un supuesto en particular que ya les voy a comentar, para el asesoramiento en causas judiciales propiamente dichas. Para ser asesor, los requisitos los van a encontrar en el artículo 7 de la ley 7982, es tener 25 años de edad, tener la ciudadanía en ejercicio y tener 4 años de antigüedad en el título en el ejercicio de la profesión. Creo que, no sé si me estoy olvidando de alguno, pero como les digo, ustedes si repasan la ley, que es importante que lo hagan porque está en el temario, no van a tener mayores dificultades. El título de abogado y 4 años de ejercicio de la abogacía de la magistratura. Hay un sistema, una de las reformas que se le dio a esta ley de asistencia jurídica gratuita fue el sistema de designación de asesores letrados reemplazantes. Los asesores letrados se jubilan o también pueden estar incursos en una causal de licencia médica, por ejemplo. Si dura más de 30 días, bueno, el sistema de reemplazo de los asesores letrados, y lo tiene que procurar el Tribunal Superior de Justicia, dándole noticia al Consejo de la Magistratura, que es quien los va a designar finalmente. Eso para resumir quiénes son los operadores de este sistema de asistencia jurídica. Está previsto, tiene como beneficiarios a las personas físicas o jurídicas sin fines de lucro, cuyos ingresos personales y del grupo familiar no superen los 20 yus. Actualmente el tope está puesto en 20 yus, se fijó y está previsto en la ley que el TSJ lo pueda modificar al tope cuando lo vea manifiestamente inadecuado. Esto en alguna oportunidad, yo ahí les cito las acordadas, en la acordada 1102 sería, que creo que fue en el año 2012, se estableció, se intentó modificar el tope a 40 yus. Para que tengan una idea, hoy actualmente un yus equivale a 677 pesos con 59 centavos y 20 yus serían aproximadamente 13.500 pesos. Los ingresos del grupo familiar, contando ingresos y bienes que produzcan renta, no tienen que superar ese monto en total. Entonces esa persona, confeccionando la declaración jurada que le presenta al asesor letrado que está en turno, el asesor que está en turno va a ser el que evalúe y puede verificar el contenido de la declaración jurada, porque como ustedes saben, si se falsea, también están previstas las consecuencias que tiene falsear la información que está contenida en la declaración. Va a decidir si la persona es beneficiaria o no es beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita. Esta decisión que tome el asesor letrado va a ser inapelable, es decir, es irrecurrible, no se puede modificar por una vía recursiva. ¿Qué opción le va a quedar a la persona que peticionó la asistencia jurídica gratuita? Presentarse al asesor letrado que sigue en turno para que ese asesor promueva en su beneficio el beneficio de litigar sin gastos, con otras, digamos, conforme el régimen que vamos a estudiar a continuación. Pero ya no va a ser beneficiario de la asistencia jurídica, sino que va a ser promover el incidente de beneficio y litigar sin gasto, que es otro análisis y lo lleva a cabo el juez con otro procedimiento especial. Lo importante que sepan que, bueno, de los efectos de que tiene ser beneficiario del sistema de asistencia jurídica gratuita están establecidos en la ley. Bueno, ya me voy a detener. Pero están exentos de pagar las tasas iniciales, la tasa de justicia y el aporte previsional que corresponde al colegio de abogados.
Obviamente el asesor letrado no paga aporte colegial, que es algo que siempre pagan todos los abogados cuando se inicia un juicio. Tampoco van a estar eximidos de pagar costas y honorarios hasta que no mejore de fortuna, que es algo que establece el artículo 27. Si mejora de fortuna ya deja de ser beneficiario y va a tener que doblar tanto las tasas cuanto los honorarios y las costas. Y esto lo va a tener desde el mismo momento que el asesor admita su petición, en base al análisis de la declaración jurada. Simplemente la confección de una declaración jurada, hay una instancia que muchas veces en la urgencia de los casos, muchas veces uno le pasa en el juzgado y tiene que tomar una audiencia para, por ejemplo, en un juicio de familia iniciado para el establecimiento de una cuota alimentaria. Entonces se cita el demandado y ese demandado me dice, bueno, yo no tengo medios para pagar un abogado. Si viene con tiempo, viene unos días antes, uno por supuesto que lo va a derivar a la asesoría para ver si es, digamos, merecedor de la asistencia jurídica gratuita y se le pueda brindar el asesoramiento con tiempo. Pero si viene el mismo día de la audiencia, muchas veces los asesores tienen que evaluar estos pedidos en el término de 30 minutos y los empleados de la asesoría, el sistema, no sé cómo lo implementará cada asesor, pero podrán acceder a registros públicos y verificar la veracidad de los datos ingresados. La consecuencia de falsear los datos es que el asesor automáticamente va a cesar la intervención si ya la había asumido y va a remitir los antecedentes a la justicia penal, porque falsear los datos de una declaración jurada está previsto como delito. Tienen establecidas las funciones de los distintos asesores letrados, como yo les comentaba en Córdoba Capital. No sé si acá hay gente del interior. Bueno, si les toca trabajar en algún tribunal del interior, las asesorías son múltiples, igual que los juzgados. Los asesores por ahí van a desempeñar un rol más activo en lo penal y tienen, por acordar al TCJ, también se ha descomprimido la tarea del asesor porque se les han designado auxiliares colaboradores de la defensa pública, que son funcionarios que le van a colaborar en todas las funciones que tienen que ver, por ejemplo, con las causas civiles, comerciales, de familia. En laboral no intervienen mucho porque normalmente los abogados particulares celebran con los trabajadores normalmente pactos de quota litis, que son contratos en donde se establece que en caso de que se le otorgue una prestación dineraria, gana el juicio, de lo que gane un porcentaje se lo va a dar en concepto de pago al abogado. Entonces ahí normalmente no se va a requerir la asistencia jurídica gratuita, pero en alguna que otra causa se los va a intervenir. A eso voy. Pero en Córdoba Capital hay asesores letrados con competencia exclusiva en civil y comercial. Eso lo tienen en los artículos 12 y 13. Los asesores en lo civil y comercial van a desempeñar, digamos, el asesoramiento para promover las acciones o defenderse en aquellas en que haya sido demandado, o participar si les afecta algún interés a aquellas personas que hayan sido calificadas como beneficiarios, los beneficiarios del sistema que estamos describiendo. También van a intervenir en calidad de, antes se le decía representantes promiscuos. Esa palabra promiscuos teóricamente no la tendrían que ver más, porque desde que entró a regir el Código Civil y Comercial de la Nación, esa intervención está regulada en el artículo 103, relaciónenlo con los artículos 2 y 13, donde están las funciones del asesor civil. Relacionen el artículo 103 del Código Civil y relacionen los artículos 35, 30 y siguientes del Código Civil, porque ahí está regulado el régimen de capacidad y de las restricciones y limitaciones a la capacidad de las personas humanas, y está prevista la intervención complementaria o principal de los asesores letrados cuando en el proceso estén interviniendo o se puedan resultar afectados intereses de personas menores de edad o con capacidad restringida o limitada o directamente declarados incapaces judicialmente. Van a intervenir en representación complementaria o principal. Solo para hacerles la referencia, va a ser complementaria cuando la persona menor de edad tenga sus representantes legales. Normalmente van a ser sus padres, sus tutores, sus curadores. Pero si no tiene representante legal, el asesor letrado interviene con la representación principal para proveer todo lo necesario que se les designen representantes, para entablar el proceso destinado a que se le designen representantes legales a esa persona. O también puede ser principal cuando esté acreditado que hay intereses contrapuestos entre los representantes legales de la persona menor de edad y el menor. Entonces ahí va a intervenir el asesor letrado
y su representación va a tener calidad de principal, no complementaria. Y el último, bueno, eso en la fase judicial, pero en la fase extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales cuando estén comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales de los incapaces. En los artículos que les citaba, también es importante la intervención de los asesores en los procesos de restricción de la capacidad. Ustedes saben que también las leyes de salud mental han sido modificadas y hay un nuevo paradigma en salud mental. Tanto se ha modificado la ley nacional cuanto la provincial, y todo esto sucedió antes que entre a regir el Código Civil y Comercial. Entonces tenemos un régimen procesal inadecuado a los nuevos estándares internacionales a los que se adecuó la legislación nacional y provincial, y el Código Civil lo que vino a hacer fue armonizar un poco todo esto, pero todavía el Código Procesal nuestro, que todavía no, lamentablemente no existe un consenso entre la comunidad del Foro de Abogados y el Tribunal Superior y la legislatura, todavía no se ha logrado, si bien existe un proyecto de remodificación para poder conjugar lo que dice el Código Civil y Comercial, que tiene muchísimas normativas procesales contenidas en su articulado, con los procesos que están reglados en nuestro CPC. Todavía no tenemos ley modificatoria, pero sí, sea todo lo que ustedes vean que el Código Civil establece y sean directivas procesales, la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo que son de aplicación inmediata. Por más de que yo no tenga modificado el CPC, lo vamos a empezar a aplicar, porque la normativa procesal contenida en el Código Civil se entiende que se ha fijado de esta manera para unificar y que se pueda actuar de la misma manera en todo el territorio del país, el mismo derecho, y pueda, llevarse a la práctica independientemente de las regulaciones procesales, porque en la Constitución, en la distribución de las competencias que se ha hecho, las provincias tienen la facultad de dictar sus códigos procesales, y muchas veces vemos que varía, normalmente no hay grandes variaciones, pero no podría ser que un derecho fundamental, como es por ejemplo determinar la limitación de la capacidad, que tiene que ser hecho en protección de la persona, sea actuado de distinta forma en Córdoba que en Formosa, o que en Salta, o que en Mendoza. Entonces el Código Civil muchas veces dicta directivas procesales, entre las cuales está que el asesor intervenga en este tipo de procesos. El proceso de limitación de la capacidad, supongamos porque la persona padece de síndrome de Down, lo inicia, los legitimados para iniciarlo son varios, pero vamos a suponer que lo inicia sus padres. En ese proceso tiene que intervenir como representante complementario el asesor letrado, y va a tener que asistir a la audiencia personal a la que lo va a citar el juez, a esa persona que tiene síndrome de Down, para poder tomar un contacto personal y ver en qué medida hay que limitarle y restringirle su capacidad, porque en principio la regla va a ser la capacidad plena y la limitación va a ser para poder protegerlo y que no celebre actos en su perjuicio. A esa audiencia no tienen que asistir solamente los padres de la persona, sino que también tiene que asistir el asesor letrado. Y la persona, cuando comparece, el juez le tiene que explicar de qué se trata ese proceso, si conoce de qué se trata, y más o menos indagar qué es lo que hace en su vida cotidiana para poder escudriñar a ver qué capacidad puede conservar y cuál le tiene que restringir a la persona que lo asista para poder tomar buenas decisiones. Y le van a preguntar si tiene un abogado de confianza o puede contratar a uno, y si no lo puede hacer, se le va a designar un asesor letrado para que obre como su propio abogado, para si tiene que decir algo distinto de lo que dicen sus representantes naturales, si es un menor de edad, lo va a poder hacer a través de la intervención del asesor. Por eso les relaciono estos temas, para que vean qué incidencia importante tienen el rol de los asesores y del Ministerio Público en este tipo de procesos. Va a ser el que tome contacto con la persona, se imbuya de lo que es su vida cotidiana y trate de ver que ese proceso se use solamente en favor y nunca en perjuicio de la persona que se le restringe la capacidad. Bueno, también hay una normativa procesal contenida en nuestro Código Procesal Civil y Comercial, que es el artículo 113. Para los juicios, ustedes tienen la clasificación, los juicios ejecutivos y los juicios declarativos. No vamos a entrar en los que son declarativos, porque con la sentencia de un juicio declarativo tenemos cosas juzgadas en sentido material, o sea, es definitivo, digamos. Una vez que se queda firme esa sentencia, ya no se puede reeditar la cuestión porque va a haber cosas juzgadas. Entonces, si inicia un mismo juicio por lo mismo, se opone una defensa y no se puede seguir discutiendo sobre lo mismo porque ya un juez se expidió.
Entonces, en esos juicios declarativos, en donde el demandado haya sido citado por edictos, porque no se lo pudo citar en su domicilio real, ahora también se amplió el concepto de domicilio en el artículo 78 del Código Civil y Comercial, también se lo puede, en varias veces se recurre al domicilio laboral de las personas, siempre se va a intentar por el derecho de defensa que citarlos directamente al domicilio, pero si se tiene que citar por edictos, aquellas personas que estén declaradas rebeldes y hayan sido citadas por edictos, en los juicios declarativos se lo va a llamar al asesor para que ejerza la defensa de esas personas demandadas citadas por edicto en los juicios declarativos. Simple y sencillamente por lo que les acabo de comentar en relación a la cosa juzgada en sentido material. Es distinto en los procesos ejecutivos porque la sentencia hace cosas juzgadas en sentido formal y siempre está la instancia de juicio declarativo posterior. Si hay que discutir algo que no se pudo probar, la persona todavía tiene ese recurso. También está previsto que intervengan los asesores para representar en juicio a los ausentes en los casos que establece la ley y, como ya les mencioné en primer lugar, asesorar, patrocinar y representar en acciones patrimoniales o extrapatrimoniales a aquellas personas que sean beneficiarias del sistema. Hay algo que es muy loable que se les ha ocurrido a un grupo de asesores, presentaron el proyecto y en definitiva se ha implementado, que es el sistema de las asistencias letradas móviles. Muchas veces las personas que carecen de recursos no pueden acceder, por ejemplo, a un beneficio de la seguridad social porque les falta realizar un trámite que es judicial. Y el hecho de no tener una sede judicial muy próxima a su domicilio o el mismo desconocimiento hace que no articulen los mecanismos necesarios para proveer a sus derechos. Entonces los asesores dijeron, bueno, es nuestra función, está dentro de nuestras funciones acercarnos a todos esos justiciables. Y así se implementó el proyecto de asistencia letradas móviles y hay un programa, un cronograma en donde los asesores se van estableciendo en las distintas localidades del interior más alejadas de las sedes judiciales para que las personas vayan con sus consultas, ya sea, por ejemplo, hay una casa que era de mi papá y que quedó sin inscribir, nunca hicimos la declaratoria porque no tenemos plata para contratar al abogado, y el asesor les va a dar todas las indicaciones para poder proveer, o les va a decir es factible, no es factible, está este otro problema, digamos, los atiende como si fueran al abogado. Me detallé mucho las funciones del asesor civil y comercial porque es mi fuero más, digamos, más conocido, pero ustedes si leen las funciones de los asesores letrados en lo penal, en familia, laboral, van a tener siempre que ver, siempre que haya menores o personas cuya capacidad esté limitada, siempre va a estar representándolo complementariamente un asesor. Siempre un beneficiario del sistema de asistencia jurídica, supongamos que es imputado penalmente, ese asesor lo va a tener que defender. Si es una persona que, por ejemplo, designa un abogado y ese abogado no acepta y es imputado penalmente, el asesor también le va a proveer la defensa. Si es una persona que tiene derecho a hacer querella penal por haber sido, digamos, en calidad de querellante, quiere participar en la acción penal, el asesor también le puede prestar patrocinio y representación en ese fuero, pero ese va a ser el asesor letrado en lo penal. O también aquellas personas que quieran promover acción civil en sede penal. Vamos a suponer que hay un accidente de tránsito en el que fallece una persona y se tramita en sede penal ese juicio, también se puede articular el reclamo por la indemnización de los daños materiales o el daño moral y robado a esa persona los familiares de la persona que falleció en el accidente, puede estar llamado a hacerlo un juez, un tribunal en lo penal. Entonces, para las acciones civiles en sede penal también va a intervenir el asesor letrado en lo penal. Está así diagramado en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La particularidad es que para el fuero contencioso administrativo no hay asesores letrados específicos para ese fuero, ni siquiera en Córdoba. Para esas causas van a intervenir los asesores letrados en lo civil y comercial. Todos los planteos que se tengan que hacer ante el fuero contencioso administrativo van a patrocinar a los administrados que sean beneficiarios del régimen de asistencia jurídica gratuita. No me detengo tanto en los asesores letrados menores del trabajo y de familia porque van a volver a ver los mismos supuestos que hemos visto, pero lo que va a cambiar va a ser la competencia material de acuerdo al asunto que se esté debatiendo. Pero siempre va a tener que ver con las personas que intervengan. Si son beneficiarios menores o incapaces, siempre van a ver el asesor interviniendo a su lado. Así podemos pasar al tema del beneficio, que es el que más rico me parece que les va a resultar, y tenemos apenas 45 minutos, creo. Este sistema del beneficio de litigar sin gastos es un instituto que está regulado en el Código Procesal Civil de la provincia de Córdoba a partir del artículo 101
y que tiende a favorecer, digamos, a quienes carecen de los medios para afrontar un proceso judicial, pero no necesariamente son pobres por Ministerio de la Ley, como sería una persona beneficiaria del sistema de asistencia jurídica gratuita. Son personas que a lo mejor sus ingresos superan los 13.558 pesos que habíamos estado hablando, pero asimismo, para promover una acción, se verían limitados por las tasas que tienen que pagar para iniciarla. Entonces, para estas personas está previsto este sistema del beneficio de litigar sin gastos. En cuanto al tope, yo les había comentado y no terminé de hacerlo, el tope se quiso cambiar a 40 yus, o sea, el doble. Y automáticamente hubo planteos de los asesores letrados, porque se iban a ver multiplicadas las causas en las que ellos tuvieron que intervenir, porque mucha más gente iba a estar incursa en este sistema, y también por los abogados, porque normalmente significan menos clientes para los abogados. Así que se puso en consideración esos reclamos y el Tribunal Superior de Justicia, a los poquitos días, menos de 15 días de vigencia tuvo la acordada que modificó el tope, lo volvió a los 20 yus y desde allí no se modificó. Así que, bueno, el tope para la asistencia jurídica gratuita, la ley 7982, está en 20 yus. En cambio, el sistema del beneficio de litigar sin gastos se le dice que es un sistema objetivo y subjetivo. ¿Por qué? Porque va a mirar las condiciones subjetivas de la persona que necesita iniciar un juicio, que necesita litigar o que necesita hacer un trámite judicial, y la onerosidad del juicio que tiene que llevar a cabo. Va a tener esa doble perspectiva, y el que lo va a analizar a la procedencia o no va a ser el juez. Y no lo va a hacer con una declaración jurada sin más, sino que va a haber todo un procedimiento para llevar a cabo con la intervención de la contraparte del juicio principal, y eso es lo que vamos a desglosar ahora. El concepto de beneficio de litigar sin gastos lo tienen en el artículo 103, y lo más importante que tienen que considerar ustedes es que con la sola promoción del beneficio se va a incluir la dispensa jurisdiccional y provisoria. Digamos, yo inicio el beneficio y ya voy a tener el beneficio de que no tener que pagar las tasas de justicia, el aporte del colegio de abogados, el aporte previsional para la caja de abogados. El aporte del colegio sí se va a tener que pagar porque el abogado es el que lo paga, no la persona que accede. Y también va a estar eximido provisionalmente de todas las tasas administrativas que hay que pagar, por ejemplo, para los oficios, muchas veces para la prueba del beneficio, hace falta oficiar organismos y dependencias públicas. Esas tasas no se van a tener que pagar porque la persona está litigando con beneficio de litigar sin gasto. Se produce una exención provisional de costas a favor de una de las partes que tiene que estar carente de recursos, para facilitar, por causas sociales, la utilización de los órganos de justicia cuando tendrían que prescindir de ellos por no tener recursos suficientes, aún en los litigios que importan una erogación muy pequeña. Incluye tasas, gastos, aportes previsionales, los gastos administrativos que les comentaba. Por ahí, por ejemplo, tiene que practicar una encuesta socioambiental un miembro del equipo técnico. Esas personas tienen establecido un arancel. Quien litiga con el beneficio no lo tendría que pagar. Y también los honorarios de los profesionales que van a intervenir en todo el juicio principal. Honorarios profesionales, ustedes tienen que contar que hay abogados, puede haber peritos que son los que lo asisten al juez en cuestiones técnicas para poder dictar sentencia, y también están los martilleros que intervienen en la ejecución de la sentencia. Entonces, ustedes verán que quien inicie... Sí. ¿Puedo saber por qué el aporte provisional entraría si hablamos de la jubilación del propio abogado? El aporte previsional, porque es una ley también provincial, en la caja de abogados y procuradores tiene un presupuesto, digamos, tiene recursos de los cuales para funcionar. Y en el artículo 17 dice cómo va a estar integrado ese fondo. En sus distintos incisos establece para los distintos tipos de juicio un monto de aporte, no se considera tasa, se considera aporte, pero lo pone en cabeza de la parte actora, demandada, dependiendo del caso, pero lo pone en cabeza de la parte de la propia ley. Distinto el caso del aporte colegial, que eso la ley lo establece a cargo del profesional matriculado. Por ejemplo, en los juicios laborales, el actor que también tiene la gratuidad por el artículo 20 de la ley de contrato de trabajo no va a pagar aporte inicial, pero si llega a homologarse un convenio, bueno, en el inciso 3 establece que lo tiene que pagar el demandado.
y establece, pero siempre lo pagan las partes, no los profesionales. Lo que tiene que ver es si lo pagan a favor de uno u otro profesional para hacerlo al aporte de su beneficio provisional. Pero es muy buena tu pregunta también, porque ¿por qué si va después para la jubilación del abogado? La ley establece que lo pagan las partes. En cuanto a la naturaleza jurídica de este proceso, porque es un expediente, si ustedes entran al juzgado van a ver que es un juicio aparte. Supongamos que la causa principal se llama Acosta contra Jiménez y Acosta beneficio de litigar sin gastos. Este beneficio va a tener naturaleza incidental. Eso lo dispuso y lo fijó el Tribunal Superior de Justicia en una causa que se llamó Jiménez, la principal era Jiménez contra Tadei. Expresó que aunque el beneficio de litigar sin gastos tenga una forma de procedimiento anómala, porque está regulado con una intervención de la contraparte, con un ejercicio del contradictorio atenuado, no es un incidente típico, como lo regulado en el 426, pero es un incidente porque es una cuestión que se suscita en la tramitación de un juicio y que tiene íntima conexión con aquel. Entonces se lo encausó en el concepto se lo enmarcó en el concepto de incidente. Incidente de naturaleza anómala. Como consecuencia de esta naturaleza jurídica, ¿qué vamos a tener? Que la apelación de instancia del beneficio se va a dar cuando transcurran 6 meses de inactividad, que lo fija el 339, inciso segundo. Al solo efecto de la tasa de justicia, vamos a tener una caducidad de pleno derecho cuando no se inste su curso en el término de 6 meses. Y digo caducidad y no perención porque esto puede ser de oficio, digamos, puede llevar una revisación oficiosa del tribunal, ve que le pasa a despacho un beneficio, se fija que la última actuación lleva más de 6 meses sin moverse el beneficio y tiene que certificar que a los efectos de la tasa de justicia ese beneficio caducó. Automáticamente certificar eso en el principal y en el principal emplazar el pago de la tasa, porque el beneficio y el efecto provisional de estar eximido del pago, al haber caducado pleno derecho a los fines de la tasa, bueno, hay que emplazar el pago. Y si no paga la persona que estaba litigando asistida con el beneficio, se puede certificar la deuda y eso va a constituir un título ejecutivo aparte y se puede continuar el juicio. Eso es algo que se estableció por la ley impositiva en el año 2, no recuerdo bien el año, pero se estableció por ley impositiva porque también ustedes fíjense que por más de que tengamos que asegurar el acceso a la justicia de las personas que no tienen recursos suficientes, del otro costado hay otra parte que está litigando y que va a tener un profesional trabajando y a lo mejor ese profesional no va a tener quien cobrarle por la actividad. Entonces también está en contracara del derecho de acceso a la justicia el derecho a la propiedad de la persona que está litigando y los profesionales que están trabajando en esa causa. Entonces si hay un abuso, por ejemplo, iniciar el beneficio, total con eso ya no pago tasa y lo cuelgo y no lo tramito más. Se veía que pasaba mucho eso, entonces se fueron impulsando reformas de la ley impositiva para poner este tipo de recursos y que las partes realmente prueben que no tienen ingresos, no tienen recursos suficientes para afrontar los gastos de ese juicio. El beneficio debe estar resuelto en forma previa al dictado de la sentencia en primera instancia. Todo esto para los beneficios iniciados después del 2011, porque fue una reforma a partir del 1 de enero del 2011. No se puede pasar la causa a fallo si no está resuelto el beneficio. A no ser, ustedes fíjense, si el que está pasando la causa a fallo es el demandado, no se lo podemos postergar por algo que hay que reclamarle a la persona, al actor. Y se aplican supletoriamente para todo lo que no esté previsto en el articulado del 101 y siguientes, todo lo que está previsto para el juicio abreviado. Por ejemplo, que solo sea apelable la resolución definitiva y no los trámites procesales intermedios hasta llegar a ella. El tribunal competente para el beneficio va a ser el que lo sea en la cuestión principal, marcado por la regla de conexidad que está en el artículo 7, inciso 1 del Código Procesal. Si la petición del beneficio es anterior a la demanda, tiene que entablarlo la parte ante el tribunal que sea competente para la demanda principal, pero no va a fijar el beneficio de la competencia si se hubiera promovido ante un tribunal incompetente para el principal, se va a desplazar el beneficio para el juez que tenga que entender en la principal. El caso de los beneficios iniciados anticipadamente ha generado muchas cuestiones de competencia que, bueno, han sido resueltas conforme lo marca el código. Lo más normal y habitual
es que la petición sea contemporánea e igual a cuando uno inicia el principal, una acción de daño, por ejemplo, que inicie el beneficio conjuntamente. Sobre todo porque los efectos también son para el futuro, nunca va a ser retroactivo el beneficio. Entonces, como el hecho imponible, por ejemplo, los impuestos que hay que pagar por el inicio de un juicio, se genera con la promoción de la demanda, el hecho imponible es la promoción de la demanda, si yo me demoro un día, ya no me lo va a abarcar ese beneficio y voy a tener que tributarlo. Normalmente los abogados lo van a iniciar conjuntamente y lo van a tener que llevar al mismo tribunal que salió sorteado para el principal, van a tener que llevar el beneficio. En el interior, donde no existen mesas de entrada y los turnos son distribuidos por cantidad de carátulas, normalmente si se inicia uno, bueno, junto con la demanda va a ir el beneficio. Y el segundo, ¿qué pasa si la parte necesita litigar con beneficio y litigar sin gasto y el juicio ya está en segunda instancia en la Cámara y quiere interponer un recurso directo para poder acceder a la casación? Para el recurso directo hay una tasa de justicia que es bastante importante, entonces a lo mejor la persona que quiere interponer el beneficio se ha resuelto que el competente para ese tipo de planteo es el juez de primera instancia. No va a ser el Tribunal Superior de Justicia ni la Cámara que lo tiene que conceder, el recurso directo lo concede el TCJ, el de casación la Cámara. No van a ser las cámaras ni el TCJ los que vayan a entender en ese incidente, sino el juez de primera instancia. Salvo para las cuestiones en que tenga competencia originaria el Tribunal Superior de Justicia. En esos casos sí van a tener que entender los beneficios también. ¿Quién puede pedirlo al beneficio? Cualquiera de las partes, la parte actora, la parte demandada, aquellos que quieran peticionar algún acto de jurisdicción voluntaria, una sumaria información, por los oficios que tenga que hacer, porque no tiene para pagar esas tasas, cualquiera puede hacerlo. O los terceros están llamados a los juicios, es muy amplio. La necesidad de litigar o la necesidad de iniciar un trámite judicial puede estar dada para defender derechos propios o de representados, de personas que ellos tengan a cargo. Pero en ese caso se debe demostrar la impotencia patrimonial tanto del solicitante como del representado, porque puede ser que el papá o la mamá no tengan ingresos, pero la persona menor haya recibido por donación un bien muy valioso y sí tenga bienes. Entonces normalmente es de práctica que se ofrezcan medidas probatorias en relación a todos. En cuanto a las sociedades comerciales, es un tema un poco discutido porque una sociedad comercial normalmente tiene que tener un activo para poder funcionar, para poder llevar adelante el giro comercial habitual. Entonces ahí el juez va a tener que ser un poquito más estricto en la apreciación de los estados contables de la empresa, digamos, y ver, porque puede suceder que los gastos de inicio del juicio sean tan exorbitantes para una acción en particular que le pueda afectar el giro normal a esa sociedad, a esa persona jurídica. Entonces también las personas jurídicas podrían llegar a litigar con beneficio. En cuanto a quién tiene que intervenir como de contracara, como no es demandado, pero tiene facultad de intervenir la contraria del principal, es una intervención que es optativa, no es obligatoria. Si no comparece el demandado del principal, no lo vamos a declarar rebelde, pero tiene derecho a vigilar la prueba que rinda la persona que quiere demostrar que no le alcanzan los medios y puede ofrecer también prueba para derribar todas esas afirmaciones de su contraria. Tiene que intervenir, además de la contraria, la Oficina de Tasa de Justicia, la Dirección de Administración del Poder Judicial en la Oficina de Tasa de Justicia, porque lo vamos a estar eximiendo el pago de tasa, y tiene que actuar también los representantes de la Caja de Abogados y Procuradores, porque ese aporte tampoco se paga. En su momento se ordenaba la intervención del Ministerio Público, de los fiscales. Desde el 2015, una acordada del TCJ nos dispuso que ya no era necesaria su intervención, se dejó de dar intervención. Y sí va a tener que intervenir el asesor letrado, si está haciéndolo en el principal, también va a tener que llamar al beneficio. ¿En qué tipo de juicios procede? Cualquier tipo de proceso. Es un poco más debatido y se los digo rápidamente. Los casos de las sucesiones. Primero y principal, si tiene legitimación para solicitarlo y si es transmisible a los herederos el beneficio que hubiera iniciado la persona que después falleció. Esos son temas que pueden ser, digamos, pueden llegar a encontrar algún casito y por eso se los quise traer. La legitimación, ustedes saben que las sucesiones no son entidades con personalidad jurídica. Solamente a los efectos tributarios una sucesión puede tener personalidad
al fin de que puedan hacerlo como un sujeto que tribute, pero si no, no tiene personalidad jurídica. Entonces, desde ese punto de vista, es dudosa su legitimación. Y a partir del año 2015, el TSJ, en una causa Mamonde, también estableció que el beneficio de litigar sin gastos es personalísimo. Es algo que tiene en cuenta y se va a acordar únicamente en razón de la particular situación de vida de la persona que lo inició. Entonces no se podría, ante su fallecimiento, transmitir esto a sus herederos. Más allá de que estemos de acuerdo o no con este criterio, es lo que yo les tengo que transmitir porque es el criterio unificador en una causa que dictó el Tribunal Superior de Justicia por una cuestión de economía. Normalmente, salvo que haya razones fundadas para apartarse, se sigue esa línea. Como el estado de situación sería propio del sujeto que después falleció y tiene calidad personalísima ese beneficio de litigar sin gastos, sus herederos no serían merecedores de ese mismo. Tendría que iniciar un nuevo beneficio con muchas consecuencias valiosas, porque como yo les dije, una solicitud de beneficio no tiene efecto retroactivo. Y si ya las tasas se generó el hecho imponible, esos herederos por ahí van a tener que tributarlas y no necesariamente tienen los medios para hacerlo. Muchas veces los herederos heredan y hay más deudas de la asociación que activo para repartir, entonces muchas veces eso va a ser perjudicial. Y en los juicios de quiebra, ya la juicio de quiebra propia o concurso preventivo, la persona que lo inicia va a estar reconociendo un estado de cesación de pagos, entonces eso trae implícito la imposibilidad de pagar costas o tasas en un juicio. Distinto es el caso de una quiebra pedida por un acreedor, esa persona sí va a tener que pagar la tasa de justicia. Y los incidentes que se susciten en los juicios de quiebra, como las verificaciones tardías, las acciones revocatorias, los recursos de revisión, esos van a tener que tributar y se va a regir por las reglas normales que venimos trabajando. En cuanto a los requisitos, ¿qué es lo que hay que demostrar en un beneficio? Primero y principal, la necesidad que yo tengo de reclamar judicialmente la declaración de un derecho, por derecho propio o por algún representado, la carencia de recursos suficientes o la imposibilidad también de obtenerlos, porque uno si tiene, digamos, posibilidad de obtenerlos ya no va a ser merecedor de esta franquicia, y la onerosidad que tenga el proceso de que se trate, o sea, calcular estimativamente cuáles son las tasas que tendría que pagar al inicio. En cuanto a los requisitos que nos marca el código, y le voy a sumar uno muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, el artículo 309 del Código Tributario establece como requisito de admisibilidad, porque pone bajo pena de inadmisibilidad, que se presente la demanda de beneficio con una declaración jurada, que yo ahí les he puesto la primera hoja de una para que ustedes lo reconozcan después cuando vean uno. Esa declaración jurada está cargada en la página del Poder Judicial si ustedes la quieren ver, porque es muy rico todo el contenido que tiene. Ese es un requisito de admisibilidad. Se presenta una demanda de beneficio, sin eso el tribunal no la provee. Pide que previamente se presente la declaración jurada. Siendo estricto no lo tendría que inadmitir, pero para no ser es algo muy gravoso para la parte, entonces el tribunal normalmente dicta un despacho saneador y le pide al abogado que presente la declaración jurada. Tiene que hacer un relato de los hechos en que se funde la necesidad de litigar que yo les mencionaba, indicar con precisión el proceso que se va a iniciar. Ahora tenemos que indicar con número de expediente, pero bueno, como normalmente lo va a iniciar conjunto, el abogado normalmente lo deja en blanco eso porque lo inicia junto el principal con el beneficio. Y tiene que ofrecer la prueba para demostrar la falta de recursos y la imposibilidad de obtenerlos. Con la particularidad, en el Código Procesal, la prueba testimonial les pide que se acompañe el pliego abierto y que se designe quién va a ser el diligenciante para tomar esas declaraciones testimoniales. ¿Cuál es el fin? Muchas veces los beneficios tenemos como testigos personas que no residen en la ciudad donde está el tribunal, entonces para no generar gastos de traslado y estadía del testigo en la sede del tribunal que se le podrían deber, se prevé que esas testimoniales las tome el juez de paz. Entonces va a tener que ir el diligenciante con el pliego abierto para que la contraparte pueda verificar las preguntas y sumar otras y ofrecer otro diligenciante para poder hacerlo ante el juzgado de paz y que no se traslade el testigo, para no hacer tan oneroso el pleito. Y bueno, los requisitos generales de toda demanda: expresar las partes, designarlas con precisión, sus domicilios, la personería del abogado por quién viene, si es patrocinante, si es apoderado, en base a qué instrumento, y el domicilio real de la contraria, porque le vamos a tener que dar intervención.
Normalmente los tribunales, además de la declaración jurada, pedimos una copia de la demanda principal, porque de ahí sacamos todos los domicilios. De la contraria, si hay cita en garantía, tenemos toda esa información en la demanda. Y tenemos algo que le va a hacer falta al juez cuando vaya a dictar sentencia en ese beneficio, que es el monto de la pretensión. El monto de la pretensión es lo que me va a fijar el monto del aporte que tendría que haber pagado esa persona. Y eso es lo que me va a demostrar la onerosidad del pleito, que yo les hablaba recién. La oportunidad del planteo tiene que ser antes o conjuntamente con la demanda o en cualquier estado del proceso, siempre y cuando no se haya dictado sentencia. No va a suspender el trámite del principal, como les vuelvo a repetir incansablemente, no va a tener efecto retroactivo. En un momento estuvo medio discutido eso porque el Código Tributario decía contemporáneo, la demanda tiene que ser contemporánea a la principal. Y la palabra contemporánea no era tan precisa, entonces algunos decían, bueno, inicié el principal y a los 15 días el beneficio, es contemporáneo. Dio lugar a mucho debate hasta que llegó el TCJ y el TCJ dijo el mismo día. Se quedaron un montón de litigantes sin beneficio por eso, y la ley el Código Tributario mejor que dijo no, conjuntamente con el principal. Dice que tienen que ser conjuntamente iniciados, porque si no, no va a tener efecto retroactivo, va a tener efecto para el futuro, supongamos, no para las tasas, pero sí para las tasas de los oficios que haya que librar, sí para las costas y honorarios. Digamos, normalmente la gente que lo inicia por las tasas de justicia y el aporte de la caja, pero si nos quedamos sin eso, a lo mejor todavía le resulta necesario a la persona iniciarlo por los otros gastos. La resolución que se dicte va a retrotraer los efectos, el efecto provisional se va a transformar en definitivo cuando el juez lo conceda y retrotraer los efectos a la fecha en que fue solicitado. Los efectos que produce es la exención provisoria de los gastos judiciales que ya venimos hablando, no va a suspender el trámite del principal, no va a interrumpir la aprehensión del principal, porque la aprehensión, digamos, se interrumpe con actos que tengan naturaleza impulsoria, que hagan avanzar el proceso principal de una etapa a otra. Pueden ser de la parte como del tribunal, pero como este incidente va a estar afuera de ese principal, no va a interrumpir la aprehensión de que se pueda plantear del principal. Sí, en cambio, diferenciemos el instituto de la prescripción, sí va a interrumpir la prescripción, porque está interpretado como una demanda en sentido amplio. Haber iniciado un beneficio para después promover una causa, un reclamo de daños, se entiende como que la persona no quiere abandonar el reclamo y lo mantiene activo, entonces se va a entender como que interrumpe la prescripción, pero que no suspende, no interrumpe la perención. Diferencienlo a eso. Si tienen alguna duda, me interrumpen. ¿Se entiende bien la diferencia? No interrumpe la perención, pero sí se va a tomar como interruptivo de la prescripción una demanda de beneficio. Exime de todos los gastos administrativos vinculados con la obtención del beneficio, las tasas por actuaciones en sede administrativa, los gastos por las encuestas socioambientales, los edictos que se tengan que publicar, las actuaciones que tenga que hacer el juez de paz, etc. No va a eximir de contracautela para la traba de medidas cautelares. Si ustedes leen el artículo 460 del CPC, dice que estarían eximidos de ofrecer contracautela a los que tengan beneficio litigar sin gastos. La interpretación es que tiene que estar concedido para estar eximido de prestar contracautela. Si está iniciado, lo mismo va a tener que ofrecer fianza de un abogado, caución real, otro tipo, pero la contracautela no va a estar eximido. Es una particularidad que por ahí puede llegar a sorprendernos con una pregunta así. Produce... Nada de importancia la pregunta, ¿no? Sí. Entonces, no exime el pago de contracautela cuando está iniciado, pero sí cuando ha sido concedido. Sí, cuando ha sido concedido por el 460, pero no es merecedor de ese efecto como efecto provisional con el inicio de la demanda. Si lo tenés iniciado el beneficio, si a vos te piden una cautelar y tenés el beneficio iniciado, lo tenés que pedir contracautela. A no ser que sea motivo de otra exención de contracautela, por ejemplo, las deudas por alimentos, esas también están, pero no es porque esté iniciado el beneficio. Normalmente una causa de alimentos no va a necesitar el beneficio porque ya tiene una exención objetiva en el Código Tributario y así que no van a encontrar esos juicios. Produce la remisión obligatoria del juicio de mediación por el artículo 2, inciso B de la ley 8858 de mediación. Un principal que tenga beneficio lo tenemos que remitir a mediación una vez que esté trabada la litis. Esto es decir, demanda contestada o certificada la incomparecencia y declarado rebelde del demandado, lo mandamos a mediación antes de abrirlo a prueba, sí o sí, obligatoriamente. Aunque no lo pida la parte, cuando nos piden prueba la prueba, no, habiendo una causa obligatoria de remisión, suspendemos el principal, oficiamos a mediación y esperamos a ver si hay acuerdo o no en ese principal.
Exime del anticipo de gastos en las pericias. Ustedes saben que los peritos, hay una acordada que es la 125, donde tienen todo un reglamento de actuación los peritos para calificar esa función del perito, porque realmente la actuación de los peritos es muy importante en la tarea de los jueces. Entonces, para calificar lo que son mejores pericias, mejor fundadas, para reconocer mejor la labor de los peritos y que haya más profesionales que tengan ganas de ayudar al juez, se ha establecido que pueden pedir un adelanto de gastos antes de empezar a trabajar. La persona que litiga con beneficio no está obligado a pagar ese pago de gastos si es la que ha sido proponente de la prueba. Ahora, si la proponente de la prueba es su contraria, sí tiene que pagar los gastos. Pero si la proponente de la pericial es la parte que litiga con beneficio, no va a pagar los gastos y el perito no le va a poder cobrar el adelanto y va a tener que hacer la pericia igual. Bueno, el juez, cuando esté llamado a valorar la prueba y esté por dictar sentencia, vámonos a un poquito antes. La prueba la tienen que ofrecer y se tiene que diligenciar en el término de, bajo pena de caducidad, en el término de 15 días. Normalmente ese plazo no es tan estricto, porque simplemente la fijación de audiencia en los tribunales tenemos demasiadas y se va postergando, pero bueno, es un parangón que se hace, como dije, que se aplicaban las reglas del abreviado y es en el abreviado el periodo de prueba son 15 días también. Y va a tener la fiscalización de su contraria para rendirla. La contraria puede controlar y puede producir prueba contraria que desvirtúe las afirmaciones del peticionante. Puede plantear la contraria en la negligencia probatoria, supongamos que la parte que se le fijó audiencia para tomarle la declaración a los testigos y nunca los notificó y se le pasó la fecha. Puede venir la contraria y acusar que fue negligente en la producción de esa prueba. Es una de las facultades que tiene en el contralor de la prueba, porque acuérdense que si se le concede el beneficio, nunca va a poder cobrarle los honorarios de su abogado esa parte. Entonces va a estar interesada en que caiga a lo mejor esa prueba. Y también pueden acusar la aprehensión de instancia, la contraria. El oferente que por error u omisión ocasiona una demora injustificada o perjudicial en la producción de la prueba, va a tener esa sanción que está establecida en el 212 del CPC. Ahora sí vamos a la parte del juez. El peticionante tiene que acreditar, no basta con acreditar, por ejemplo, con 5 testigos que no tengo recursos para iniciar este juicio. Tiene que acreditar todo sobre las actividades y los ingresos que tenga. Si es monotributista, qué categoría tiene, qué ingresos ha percibido en el último año, digamos. Normalmente se ve una escasez probatoria y por eso yo les insisto tanto y después les voy a hablar de todas las facultades y la importancia que tiene esa declaración jurada que yo les grafiqué en la presentación reciente. Hay que acreditar todo sobre las actividades de los ingresos, que no tiene bienes, la imposibilidad de obtener otros medios en relación a los gastos tan enormes que me demanda este juicio, porque en definitiva un proceso judicial es como un acto de administración, pero extraordinario, no lo tengo todos los días o todos los meses, como la cuota de la escuela, iniciar un juicio. Entonces a lo mejor el inicio de este juicio me va a traer un desbarajuste en la finanza de la familia que yo necesito que usted juez me conceda el beneficio. La prueba madre que normalmente tiene que sí o sí existir son los oficios a los registros de la propiedad inmueble, al registro de la propiedad del automotor, los recibos de haberes si está en relación de dependencia, los organismos de recaudación como la AFIP y rentas, si es una persona monotributista o no, porque puede tener bienes que tributen, por eso bienes registrables. La situación habitacional, que esto se comprueba con una encuesta socioambiental. Imagínense que la encuesta socioambiental normalmente la hace una trabajadora social del equipo técnico. Están tan abarrotados con todas las medidas que tienen todas las órdenes que tienen que cumplir los jueces de las causas de violencia, de las causas de familia, que los miembros del equipo técnico están abarrotados, van los oficiales de justicia a hacer las encuestas socioambientales y normal por ahí, para un beneficio, estamos sacando al oficial de justicia de tareas más urgentes, digamos. Entonces, se ha previsto que en esa declaración jurada que yo les mostré, se pueda incorporar hasta la toma fotográfica de Google Maps del frente de la casa donde vive la persona. Si eso ya es, por ejemplo, ya puede demostrar la insuficiencia de medios, eso ya va a ser válido para el juez. Y con la simple incorporación de la captura fotográfica del Google Maps. El juez, cuando vaya a resolver, previo a resolver, se le va a dar los traslados a las partes por su orden para que puedan valorar la prueba, al peticionante, a la contraria, a la caja de abogados y a la dirección de administración. Se le va a dar la oportunidad de valorar la prueba y de decir si es suficiente o no como para conceder la franquicia.
Y la resolución que lo admite o lo deniega siempre va a ser provisional. Esto quiere decir que modificada la situación de la persona peticionante se puede instar una nueva declaración. Nunca va a estar firme o hacer cosas juzgadas. Siempre va a ser provisional. La regla va a ser, el juez en su cabeza va a tener como regla la concesión parcial y como excepción la concesión total. Eso lo vienen manejando mucho los jueces. Si es una persona que realmente carece de todo medio, tiene ingresos muy precarios, está en negro, supongamos, bueno, sí, se concede en forma total. Pero los jueces lo que hacen mucho es concederlo parcialmente por rubros, decir, bueno, este beneficio, pero solo los efectos de la tasa de justicia y el aporte de la caja, no para las costas y los honorarios. O bueno, vamos a conceder el beneficio en un 50%, o sea que va a pagar la mitad de todo, la mitad de la tasa, la mitad del aporte de caja, la mitad de los honorarios, o en un 70%. La regla va a ser, ante la acreditación de la insuficiencia de medios, pero no absoluta, el juez lo va a conceder parcialmente, en un porcentaje o en determinados rubros, y si son varios los peticionantes del beneficio, se le puede otorgar, por ejemplo, a uno sí y al otro no. En eso tienen que tener en cuenta que puede ser resuelto de esta manera. En cuanto a la posibilidad de recurrir la decisión del juez, tenemos los dos supuestos que pueden suceder. Que haya un pronunciamiento favorable, por la forma en que está redactado el artículo, que si quieren lo vamos a leer. Por ahí presta confusión y por eso me voy a detener ustedes analizarlo. ¿Alguien quiere leerlo el artículo? Lo leo yo para que me escuchen todos. Acá les leo, el 106. La resolución que denegare o acordar el beneficio no causará estado. Si fuera denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución. La que lo concediere podrá ser dejada sin efecto a requerimiento de la parte interesada cuando se demostrare que la persona a cuyo favor se dictó no tenía o no tiene ya derecho al beneficio. La impugnación se sustanciará por el trámite de los incidentes. Entonces, la redacción del artículo pareciera que la parte en la que se lo rechaza, digamos, si la resolución es denegatoria, no se podría apelar, solamente ofrecer nueva prueba y pedir una nueva resolución. Pero si nos volvemos a los efectos, yo les dije, acuérdense, nunca retroactivo. Entonces, un nuevo pedido, efectos para el futuro. Pero los gastos que ya se generaron, hay que pagarlos. Entonces, es una consecuencia bastante disvaliosa una resolución denegatoria que realmente esté carente de fundamento. La persona que se le denegó puede apelar. La persona, la contraria, por ejemplo, si el beneficio fue concedido y la contraria dice, pero había suficiente prueba como para demostrar que sí tenía medios suficientes para litigar y aportando, ese también puede apelar, pero va a ser sin efecto suspensivo. O sea, digamos, se va a mantener la concesión del beneficio. En cambio, la resolución que lo deniega, se apela con efecto suspensivo. En realidad, esta forma de redacción, para explicárselo fácil, yo redacté esta filmina, a lo mejor les hago menos lío que con la explicación del código. Ustedes tengan en cuenta que siempre va a ser apelable. Tanto el peticionante como la contraria van a poder apelar. La resolución que concede, tanto la resolución que deniega. Pero ustedes siempre tengan en cuenta que la franquicia, la exhibición de pagar tasa y costo y honorario, se va a tener que mantener si la resolución concedió y se va a tener que suspender si la resolución lo denegó. Lo que se procura es mantener el derecho al acceso a la justicia, y no trabarlo por la falta de medios. Y siempre va a estar dada la posibilidad de que si probó mal porque el abogado fue negligente y no le alcanzó la prueba, ofrezca nuevas pruebas y haga un nuevo pedido y después lo vuelva a valorar, pero el efecto siempre para el futuro. Esa es otra alternativa que tiene. Habría 3 alternativas. ¿Quedó claro? Perfecto. ¿No? A ver, ¿qué es lo que le genera dificultad? Sí, la parte de si suspende o no el principal. No sé cómo sería bien cada cosa de la apelación y las 3 formas que pueden. Bien. Yo tengo una resolución en donde se concede el beneficio. ¿Quién se puede agraviar? La contraria, porque el que se le concedió no se va a agraviar y no hay recurso sin agravio. Entonces el contrario lo va a apelar. ¿Qué efecto va a tener? El efecto normal de la apelación es el efecto suspensivo en el 365. Esto va a mutar esa regla para poder mantener la franquicia, digamos. Como el juez de primera instancia dijo, no, el beneficio está concedido, vamos a suponer que no se equivocó y vamos a mantenerlo.
Entonces el efecto del recurso de apelación es no va a suspender, se va a aplicar esa resolución, no lo va a suspender. O sea, va a seguir eximido de pagar costas ese. Se le mantiene la franquicia. En cambio, si la declaración del juez fue rechazar el beneficio, ¿quién es el agraviado? El peticionante. Tiene dos opciones. Apelo y le digo al juez de cámara, mire, lo que pasa es que el juez de primera instancia no valoró estas testimoniales que yo puse en la declaración jurada y nadie me pidió que los traiga a la sede judicial y él se olvidó de valorar estos testigos. Se olvidó de valorar la foto de Google Maps. Entonces va a la cámara y la cámara decide concederlo. Ese sí va a tener el efecto suspensivo. El que rechazó apela con efecto suspensivo, se suspende la resolución. El efecto provisional de su demanda de beneficio. Siempre se va a mantener el beneficio del que quiso acceder con el beneficio y litigar sin gasto de la justicia. Ahora me llegaron a entender un poquito mejor. Y la tercera opción es que diga, bueno, me lo rechazó porque estuve flojo de prueba, el abogado se me culpa y dice, la verdad que me faltó de todo. Voy a hacer una nueva solicitud. Esto no me salva de las tasas del inicio, de los oficios, de los oficios que voy a tener que, de los gastos que ya se lograron, ya se generaron, pero sí de los que haya en el futuro después de esta nueva petición. Eso va a ser la diferencia sustancial entre uno y otro caso. Siempre le va a convenir más apelar. Pero bueno, si fue negligente y lo reconoce, a lo mejor no le conviene apelar. Las costas en el beneficio. Normalmente los jueces se van a manejar con la regla del 130, que es el criterio objetivo de la derrota. Rechazo del beneficio, costas al peticionante por la tramitación del beneficio. Ahí se va a fijar si la contraria intervino activamente y hay que regularle los horarios al abogado que estuvo acusando esa negligencia o esa aprehensión o ese déficit de prueba. Entonces ahí va a haber regulación para el abogado, la contraria también, ojo. Para el caso de la concesión, acá hay una particularidad. Si el juez lo concede y la contraria se limitó a controlar pero no intervino, no acusó aprehensión, no acusó negligencia, simplemente vino y estuvo presente en las audiencias testimoniales, controló, evacuó el traslado de alegatos, ahí no le van a imponer costas a la contraria. Normalmente va a ser sin imposición, costas por su orden, que cada uno se haga cargo. El que litiga asistido con beneficio no le va a pagar al abogado porque litiga con beneficio y la otra parte no va a estar obligada a pagar costos tampoco porque su actuación no ha medido oposición, entonces no justificaría que se le impongan costas por este incidente, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede y eso es típico de la naturaleza anómala de este incidente muy particular que está regulado en el CPC nuestro. Si solo se limitó lo contrario a fiscalizar la prueba, bueno, entonces no voy a tener que pagarle los honorarios por el diligenciamiento todo el beneficio, ¿no? El juez no va a hacer eso normalmente. Para regular, si tuviera que regular honorarios del juez, va a tomar como base el contenido económico que tiene el beneficio, que serían todos los gastos que hubiera demandado la promoción de ese juicio. Normalmente es un 4% del monto de la demanda, porque en civiles se paga del monto de la demanda 2% de tasa y 2% de caja. Entonces un cálculo rápido y a modo de ejemplo, el 4% del monto de la demanda va a ser la base regulatoria. Y otra parte de la doctrina dice no, también tendremos que tener en cuenta una estimación provisoria de lo que se les regularía a los abogados por lo principal y engrosaría la base. Entonces tendría de hecho una regulación un poco mayor el abogado. Ahí en el 109 está regulado la posibilidad de la extensión del beneficio, es decir, un beneficio que me ha sido concedido para un juicio de daños, hacerlo valer para una demanda de responsabilidad extracontractual o una demanda de responsabilidad por la ley de defensa del consumidor. Digo, bueno, quiero hacerlo valer el beneficio que ya me dio el juez de 20 para esta demanda del juez de 36. No es tan así, no es tan fácil, porque acuérdense, hay que acreditar la onerosidad del caso en particular y la imposibilidad de esta persona de obtener los medios, o la imposibilidad, no tiene los medios ahora y tiene imposibilidad de obtenerlos, y lo tiene que valorar el juez natural de la causa principal. Entonces, no es que el juez, vamos a poder llevarle al juez de 36 la sentencia del juez de 20 y él me va a dar el beneficio y darle para adelante todo sin hacer el beneficio aparte. Lo que sí se puede es aplicar el régimen de la prueba trasladada. Si la causa se sustanció entre las mismas partes, se puede ofrecer como prueba toda la prueba rendida y, digamos, la contraria no va a tener nada que objetar. Pero eso es algo que no se da muy frecuentemente.
si bien está en el 109 lo de la extensión, no vayan a confundir que una vez que me considero el beneficio para un juicio, lo puedo hacer valer para todas, ¿eh? Y no es poco frecuente que se plantee así que es importante que lo tengan en cuenta. A modo de, esto era un detalle, pero me parece importante, del estudio este que yo les dije que se hizo en la Escuela Núñez, en el Centro Núñez, un grupo de investigación detectaron que había particularidades en los beneficios viejos, decían que se iniciaban y no se terminaban nunca, que no se mandaban siempre mediación, a pesar de que si la causa litigada con beneficio y litigar sin gasto tenía que ser mandada mediación obligatoria. Decían que, por ejemplo, los dictámenes normalmente del fiscal, cuando intervenía el fiscal, coincidía con el dictamen del juez y eran conceder o rechazar. Se hicieron estudios de causas anteriores a todas las reformas impositivas legislativas del Código Tributario y la ley impositiva que yo les vine mencionando, y eso derivó, de este estudio del Centro de Investigaciones derivó en reformas de, acá les habla de las anomalías que yo les quería mencionar, derivó en reformas de la ley impositiva, se hicieron propuestas para que esto funcione mejor y no se retarde la justicia con este tipo de dificultades en la tramitación de los beneficios y se resguarde mejor el derecho de la contraria y no litigar con alguien que tiene una franquicia concedida de lo que mal y pronto se habla como jugar al póker sin plata, porque no tuvo que pagar nunca nada y le sigue litigando y el otro paga todo y el otro no paga nada. Entonces, bueno, para que esté bien usado este mecanismo, el juez tiene que controlar de que se use correctamente, que se inicie la demanda, que se llegue a la sentencia, que se pruebe bien, que no se demore injustificadamente, que no se abulte la demanda innecesariamente por el solo hecho de que no voy a pagar tasa, para presionar después un arreglo o en mediación o como transacción ante el juez. Para controlar este tipo de ejercicio abusivo de los derechos, digamos, se establecieron una serie de pautas. Están contenidas normalmente o en acuerdo del TCJ o en reformas de la ley anual, digamos, la ley impositiva anual. Primero, por ejemplo, había millones de beneficios abarrotados los juzgados civiles porque había millones de beneficios para los juicios de daños. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, no, vamos a hacer un aporte máximo provisorio para las causas, donde se debata la responsabilidad extracontractual y los actores sean personas físicas y que paguen un jus y medio y después la diferencia que se determine con la sentencia o el acuerdo. Entonces se fijó como importe máximo provisorio 3 jus, fue cambiando 2 jus, después un jus y medio y después, ahora, desde el año pasado, no se paga más nada. Para promover, aún sin promover beneficio, no se paga tasa para las causas estas, ¿no? Lo tienen después en el PRESI, así que no se preocupen de tomar nota que esto ya se los voy a dejar. Las causas de demanda promovidas por personas de existencia física para reclamar indemnizaciones de daño y perjuicio de responsabilidad extracontractual se abona en el momento de interponer la demanda de tasa 0 y de caja un jus y medio, digamos, porque en la ley impositiva anual se estableció lo que se decía para la tasa, para la caja. Acá les hice como un análisis en el tiempo. Desde el 2011 el importe máximo provisorio de tasa para este tipo de juicios era 3, 2 y hasta un jus y medio hasta 2017. En el 2017 ya no se abona más tasa al inicio de este tipo de acciones y desde el 2014 el importe máximo provisorio pasó a ser de aplicación también para el aporte de la caja. Y bueno, ahora lo único que se paga es un aporte máximo provisorio para caja y de tasa siempre están eximidos. Demanda de daño, accidente de tránsito, tasa no se paga. Si lo paga el abogado lo pagó mal, lo pagó porque quiso, pero no se paga. Ese tipo de reformas es para descomprimir los juzgados, que no se inicien tantos beneficios tan solo por este efecto y quitar el efecto de litigar con alguien que litiga con una indemnidad, de decir, bueno, litigo, abulto la demanda, fuerzo un acuerdo, digamos, para más o menos equiparar las dos partes en este litigio. Para el tema de que yo les decía, los cuerpos de asistencia judicial están muy abarrotados con todas las funciones que tienen, entonces no pueden hacer encuestas socioambientales. Bueno, lo del Google Street View es un parámetro, porque tampoco es ver cómo vive el frente de la casa, nada más. Pero, por ejemplo, que rindan la declaración de los testigos que esté contenida en la declaración jurada, nombre, documento, cómo conoció el testigo, cómo vive, sus condiciones al peticionante, cómo vive, cómo lo conoce, y si le contraria lo avala y no lo cuestiona y no pide que ese testigo venga a la sede judicial a prestar su declaración, es totalmente válida y lo que está contenido en la declaración jurada. Lo mismo que si el abogado pidió oficios para no demorar el beneficio en su tramitación. Ya pidió oficios a rentas, a la MUNI, al registro de propiedad, al registro del automotor y todo ya lo tiene rendido, acompáñelo con la declaración jurada. Y es más, hay otra acordada
del 2000, de hace poquito, no hace tanto, que cuando tenemos tan completa esa declaración jurada, a los efectos de la tasa de justicia, a lo mejor yo tengo que pagar un aporte que es altísimo, se lo llevo a la oficina de tasa, les dejo valorar todos esos informes y ellos ya se quedan desinteresados, no les tengo que dar intervención en beneficio y certifican que a los efectos de la tasa de justicia como si ya estuviera concedido. Entonces ni siquiera tenemos un trámite, no ponemos en marcha el aparato, no vamos a citar a la dirección de administración, vamos a citar solo al caja y la contraria y no vamos a litigar más con la oficina de tasa, que muchas veces es la más interesada y la que más acusa las pensiones de los 6 meses que yo les dije, la caducidad de pleno derecho o las negligencias probatorias, son los más atentos a lo de la oficina de tasa, así que no tenerlos interesados, ya los litigantes tendrían que presentarlo de esa manera. Bueno, muy rápido esa última parte, pero era como a título, a modo ilustrativo para que lo vean en la realidad, cómo los estudios de investigación después tienen incidencia en la aplicación de los derechos. ¿Tienen alguna consulta? Sí, una duda que me quedó de la definición ensalada. Sí. Al que se le concede el beneficio de litigar sin gastos, si resulta ser la parte que pierde los honorarios del abogado de la parte que pierde, o sea, se le concedió el beneficio de litigar sin gastos, perdió el juicio, los honorarios de su abogado, ¿lo paga la otra parte? No. Ah, bueno. No, ahí hay que ver la sentencia, el principal, lo que haya dicho el juez en cuanto a las costas, pero normalmente si la parte ha sido vencida, no le va a imponer las costas a la contraria, su contrario no le va a tener que, el abogado ha trabajado, digamos que el abogado ha trabajado sin pago, pero bueno, también a lo mejor ha tenido que ver en el éxito o fracaso de esa demanda, es por eso. Claro, o sea que a lo mejor el abogado en ese sentido no... A lo mejor en ese caso trabajó gratis, pero bueno, para que le rechacen la demanda del principal, se le concedió el beneficio, pero lo rechazó el principal y a lo mejor algo tuvo que ver en el fracaso o en el éxito de esa demanda. En las reglas del Código Arancelario, la base regulatoria está en el artículo 31 y siempre se tiene en cuenta el éxito que ha tenido o no el abogado. Y eso engrosa o achica el porcentaje de la regulación. Digamos, la regulación de los honorarios es una cosa, pero la imposición de costas es previa y el juez se va a fijar con el criterio objetivo de la derrota, salvo que tenga fundado motivo para apartarse de esa regla que está en el 130 del CPC, va a decir, por ejemplo, y esta cuestión es muy novedosa, entonces, bueno, las costas por su orden, pero normalmente se va a fijar en el criterio objetivo de la derrota para imponer esas costas, y ese abogado lamentablemente no va a tener quien cobrar. En cambio, cuando, por ejemplo, litigan con el asesor letrado, el sistema que describimos antes, y esa persona gana, esos honorarios del asesor no los va a pagar esa persona, pero se regulan y van, y el que los tenga que pagar, los tiene que pagar una cuenta que es del fondo creado por la ley 8002, que es un fondo del Estado, se regulan los honorarios del asesor y si hay que ejecutarlos, digamos, van a ese fondo, y si hay que cumplirlos, van a ese fondo, digamos. Si el obligado al pago sería su contrario, la contraria del que litigó con el asesor letrado. ¿Me entiende? ¿Alguna otra consulta? Me he enterado que ha sido iniciado, cuando ya está iniciado, cuando ya está tramitado, y sobre todo cuando ya ve la parte que va a ser vencida, iniciar el trámite del beneficio. Sí. Por lo que acabamos de decir, bueno, el hecho imponible se generó por la demanda, no lo va a salvar de los aportes iniciales. Pero obviamente se ve muy clara la intención de evitar los honorarios porque va a ser la vencida. Y como los honorarios se van cobrando por etapa, claro. Claro, usted la misma regla de la irretroactividad. Sí, es un buen razonamiento ese que usted dice. ¿Todos han escuchado? ¿Sí? Es un buen razonamiento, digamos, va a ser irretroactivo de la misma forma, las etapas que ya se cumplió, el derecho al cobro de esos honorarios lo va a tener el abogado, pero lo va a tener que plantear y ejecutarlo en ese sentido, digamos. ¿Alguna otra consulta? Sí, dígame. Si ambas partes tienen beneficio, ¿quién cubre los gastos? Si ambas partes litigan asistidas con beneficio, los gastos, por ejemplo, de diligencias durante el trámite van a estar eximidos, no los va a pagar nadie, digamos. El registro te contesta los oficios sin cobrarte. Los gastos de los abogados no se van a poder ejecutar. Si los dos tienen concedido un beneficio, están, digamos, si recién está iniciado, la exención es provisional y si está declarado ya el beneficio concedido, no los va a poder ejecutar el abogado. Bueno, mejor fortuna para el régimen de la asistencia jurídica gratuita. O salvo algún pacto, digamos un pacto de cuota litis,
Les deseo muchísimos éxitos y por favor lo que hagan, háganlo con ganas y es su vocación, porque al Poder Judicial lo integramos muchas personas, algunas con mayor y otras con menor vocación, pero la mayoría, estoy segura y apuesto y pongo con la mano en el corazón, les digo que se hace con la función, la cumplimos todos los días con mucha vocación de servicio y anteponiendo a las personas que han tenido que llegar a la justicia para que se les reconozca un derecho. Es muy importante la función social de ustedes, las ganas con las que encaran este examen. A lo mejor tienen muchas cosas en la cabeza, pero si sienten que es lo que tienen en el corazón y lo que los apasiona, háganlo con esfuerzo, que después rinde muchos frutos eso, ¿eh? Muchas gracias.